mensaje de hoy, el tema es la restauración es ahora. Hay muchos que se preguntan acerca de cómo la iglesia llegó a Panamá o cómo se dio este movimiento que conocemos hoy en día. La iglesia de Cristo no es algo que empezó hace 200 años, hace 100 años, hace 50 años. La iglesia viene desde que el Señor vino y la estableció. Pero vamos a estar tocando distintos temas que quizás nos puedan ayudar. Y en el momento que cuando alguien tenga preguntas acerca de cómo la iglesia llegó a este país, podamos ayudar a las personas a comprender lo hermoso que es formar parte de ella. En la escuela de Memphis, todos los días de clase, durante todo el año lectivo, 8:30 de la mañana, tenemos que estar en la capilla. Durante 30 minutos tenemos un pequeño servicio en el que tenemos oración, cantos, una lectura bíblica y algún expositor. Cuando empieza el año, los primeros expositores son los instructores. Hay ocasiones en que puede que llegue algún expositor invitado, pero una vez ellos terminan, la responsabilidad cae en los estudiantes, especialmente para apoyarlos y ayudarlos a ellos a tomar esa confianza de poder exponer la palabra de Dios, de poder predicar y dar distintas clases. En el primer trimestre, una vez que terminan estos instructores e invitados, son los estudiantes de segundo año los que son puestos al frente para que den ese ejemplo a los estudiantes de primer año para que vayan perdiendo ese miedo. Pero precisamente durante ese trimestre, los estudiantes de segundo año estudian lo que es el movimiento de restauración y aquellos predicadores que de una u otra forma apoyaron y ayudaron a la que la iglesia esté donde esté el día de hoy. Es por eso que menciono acerca de tanto lo que es la historia de la iglesia. Para algunas denominaciones les gusta llamarnos, o sea, les gusta denominarnos, valga la redundancia, como que somos campbellitas, por Alexander Campbell, por Tomás Campbell. Pero sabemos que no es así, porque lo único que seguimos y servimos es a nuestro Señor Jesucristo. Alexander Campbell y Tomás Campbell hicieron muchas cosas que fueron muy buenas, hicieron otras que fueron incorrectas, pero incluso hay registros en Estados Unidos que había presencia de la iglesia de Cristo mucho antes que estos dos hombres llegaran a Estados Unidos de Irlanda. La restauración no es algo nuevo ni tampoco algo que ha acabado. La restauración continúa. Nosotros aquí cada día podemos trabajar diariamente para que la iglesia continúe creciendo, continúe trabajando y continúe siguiendo ese propósito que Cristo nos dio. Debemos de mantenernos ocupados y comprender que el cristiano del Nuevo Testamento es el cristiano que sigue la palabra de Dios y no lo que algún hombre enseña o lo que algún libro escrito por un hombre enseña, sino ir directamente a la palabra del Señor. El texto es solo un versículo el día de hoy y vamos a extender mucho acerca de él. Todo es Gálatas 6:1, que el mismo dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu y mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hemos escuchado una clase por parte del hermano Tomás en la que se nos habló acerca de cómo somos soldados, somos atletas y cómo incluso la persona que trabaja en el campo se dedica y pone trabajo y esfuerzo en lo que hace. El cristiano tiene que trabajar de esa manera, el cristiano tiene que ir buscando desarrollarse de esas maneras. Así como un atleta entrena todos los días para ser el mejor atleta, a pesar de que la selección de Panamá este viernes no lo demostró, se preparan, trabajan, estudian y buscan la manera de mejorar. De la misma manera, un soldado cuando va a la guerra, él no va, nadie le da una pistola a un niño y que vaya a matar a alguien. El soldado va bajo un entrenamiento y trabaja en ello. De la misma manera, como dijo el hermano Tomás, la persona que trabaja en el campo no espera que por arte de magia entre una semilla en la tierra y crezca la planta con la que él va a cosechar. Él necesita trabajar la tierra y después poder cosechar. Pues precisamente en este texto que nos dice acerca de ese hermano que está en alguna falla y cómo podemos restaurarlo. Y vamos a hacer ese estudio viendo cómo la restauración estuvo presente en el siglo I, en la iglesia primitiva, cómo estuvo presente la restauración en el siglo pasado y cómo sigue presente hoy en día. Nuestro primer punto es restauración en el siglo I. El apóstol Pablo, como he dicho muchas veces, escribió sus cartas no al mundo, no a cualquier persona que anda por ahí, la escribió a cristianos, en algunas veces escribió a congregaciones en ciudades específicas y algunas otras escribió a personas, a individuos, miembros de la iglesia directamente, como Timoteo, Tito, Filemón. Tenemos que comprender y tomar en cuenta esa importancia
de que sus escritos fueron hacia cristianos. ¿Por qué? Porque no solamente nos anima, no solamente nos fortalece, sino también nos corrige en cosas que tenemos que arreglar para hacer la iglesia tal como Cristo la estableció y la quiere de vuelta. Es precisamente como mencioné en el versículo de Gálatas 6:1 que aparece esta palabra restauradle. Esta palabra viene de un griego, un término griego, un verbo griego que es catartizo. Esta palabra lleva por concepto, por definición, el completar algo totalmente, ajustar o reparar. Entonces, el apóstol dice que aquel hermano que está en una falla, busquémosle para que podamos restaurarlo. Por esta misma palabra griega la utilizó nuestro Señor Jesucristo, tal como leemos en Mateo 4:21 y Marcos 1:9, que dice acerca de esos pescadores que antes de salir al mar remendaban sus redes. Remendaban sus redes. ¿Y por qué? Porque hemos estado hablando de eso, precisamente hablamos de ese soldado, ese atleta, ese labrador, cómo esas personas están en su trabajo. Cada uno de nosotros necesita sus herramientas para poder trabajar. Un maestro de secundaria, primaria, universidad, sin sus libros de trabajo no puede hacer su trabajo. Un taxista sin su auto no puede hacer el trabajo. Estos pescadores, sin esas redes, no podían recoger el pescado que es lo que les daba su sustento. Entonces vemos cómo es importante para ellos, así como para nosotros en nuestro mundo, poder remendar, poder restaurar, poder ajustar. Es la misma palabra que el apóstol Pablo dice, utiliza en 1 Corintios 1:10, cuando dice que no podemos estar en división. La iglesia no es una iglesia de división. Por eso es que las denominaciones tienen tanto problema, porque han creado demasiadas divisiones. Pero Cristo murió por una sola iglesia, y Él quiere que esa iglesia esté perfectamente unida, que es lo que dice Pablo en 1 Corintios 1:10. Hay un hermano en Estados Unidos, Tom Wagester, él ha hecho varios comentarios, en su libro comentario de la carta de las Gálatas, él escribe acerca de cómo este hermano que se encuentra en esa falla es como un miembro dislocado. No sé cuántos de ustedes han tenido lesiones físicas o fracturas en algún hueso. Yo era bastante travieso de niño, me quebré 3 veces, después me quebré una vez más el pie y ahora tengo la rodilla con problemas. Pero todos los que sabemos y tenemos hijos podemos saber y comprender cuánto nos duele que nuestro hijo esté sufriendo si se quebró un hueso o si dislocó un brazo, ¿verdad? Un padre responsable no va a permitir que su hijo sufra. No va a permitir que su hijo, que sabes que aguántate tu dolor y ve qué pasa cuando sabemos que efectivamente hay una lesión grave en ese niño. De esa misma manera, Dios no quiere que nosotros estemos así. Y por eso nos da esta instrucción, que busquemos a ese hermano que está dislocado, que está ese miembro que no está correctamente, que tiene esa falla, para que podamos servirle mejor y de una correcta manera. Este pasaje es lo que nos está diciendo eso. Dios quiere que volvamos a Él. Dios quiere que nos remendemos, que nos ajustemos, que si hay un hermano que conocemos, obedeció la palabra y está alejado, podamos buscarle y aconsejarle y hacerle ver, vuelve a casa, Dios te quiere con Él. El apóstol Pablo nos dice acerca de ustedes que son espirituales. Recordemos que en estos tiempos, en el primer siglo, los hermanos, muchos de ellos tenían estos dones espirituales. Pero hoy el Espíritu en ninguno de nosotros nos dirige o nos permite hacer milagros o hacer tipo de estas cosas. Solamente a través de la palabra de Dios es que podemos comprender que cuando se refiere a espirituales, para el caso de nosotros, es que tenemos la palabra que nos completa. Recordemos en 2 Timoteo 3:16-17, nos dice cómo toda la escritura proviene de Dios, es inspirada de Dios y nos sirve de manera que podamos llegar a ser completos para toda buena obra, o como el versículo dice, perfectos, que es el mismo concepto, el mismo término. La razón por la que es importante para nosotros ir a ayudar a aquellos que se deslizan en pecado es precisamente para eso, llevar y brindarles esa oportunidad de que se arrepientan, de que corrijan y de que vuelvan a la casa. Otro hermano allá en Estados Unidos que fue uno de mis instructores y hace unos años vino a Panamá, incluso el año pasado estuvo en Chiriquí, Billy Blanc, cuando nos dio esta clase en Gálatas, dice algo que es una frase muy simple, pero que en sí puede sumar lo que leemos en Gálatas 6:1. Él dice que nosotros como cristianos estamos aquí no para buscar y destruir, sino para buscar y ayudar. Hace un par de semanas los hermanos salieron, tocaron algunas puertas, hablaron con algunas personas de la comunidad, y eso es lo que tenemos que seguir alentando, no solamente a los que fueron, sino nosotros involucrarnos en ir a buscar, porque Dios quiere que todos sus hijos vuelvan a casa.
Debemos acercarnos a los judíos con un corazón humilde y amable, dispuestos a escucharlos y que ellos puedan hablar, expresar su situación y poderles ayudar a que ellos puedan corregirse a través de la palabra. Estamos trabajando constantemente para que las personas comprendan que la palabra de Dios tiene las respuestas a todos los problemas en nuestra vida, aunque no pensemos que los están, allí los encontramos. Incluso el hermano Arnulfo mencionó en la clase acerca de un caso en el que se puso a buscar en internet porque pensó, no recuerdo sus palabras, pero algo así como que bueno, esta se le escapó a Dios, pero cuando rebuscó, nada se le escapa a Dios, todo lo sabe, todo provee una respuesta. Está en nosotros si nos metemos en el libro y estudiamos de él. Hay tres tipos de escenarios que podemos hacer cuando un hermano falla, cuando un hermano se aparta. El primer escenario es fingir que nada pasó. Se perdió, se fue, yo no sé qué pasó con él. Me alegra mucho ver que hay hermanos que siguen volviendo y regresando, a pesar de que a veces se ausentan por mucho tiempo. Pero es grato poder ver que están viniendo y que están buscando la palabra de Dios. Pero esa es la primera opción, simplemente dejarlos que se pierdan. La segunda opción es, no solamente desde que se fue y se perdió, estamos bochincheando, como dice el panameño, ¿verdad? Estamos metiendo chisme, estamos buscando cómo dañar más a ese hermano y que se apartó, ahora lo voy a destruir. Esa no es la función del cristiano. La tercera opción, y ciertamente la que debemos de utilizar y poner en práctica, es que vemos lo que pasó y nos acercamos para ayudar a ese hermano a que pueda ver qué puede hacer para regresar, como dijo el hermano, al rebaño, para volver a la familia, para volver a estar aquí. No podemos ser hipócritas ni chismosos. Recordemos que tenemos que ser ayudantes y alentadores para nuestros hermanos en Cristo. El hermano Tomás mencionó acerca de que el diablo siempre entra por el más débil. Y como hablamos en la clase, Eva fue la más débil. Hay algunos hermanos en la iglesia que son débiles y permiten que el demonio entre y haga daño dentro de la iglesia. Pero nuestra función como cristianos, tal como leemos en Romanos 15, 1 al 2, es que debemos de fortalecer al débil. No solamente eso, debemos practicar el amor fraternal entre todos, recordando que el amor no es hipócrita. Romanos 12, 9 al 10. Y como hablamos muchas veces en la clase que vimos en primera de Juan 4, no podemos decir que amamos a Dios si odiamos a nuestro hermano. Primera de Juan 4, 20 al 21. Un ejemplo de restauración que vemos claramente está en las Escrituras y si necesitamos buscar para saber cómo Dios quiere que restauremos, es en el libro de Filemón, una simple carta que nos habla acerca de tres hombres. Nos habla acerca de Pablo, nos habla acerca de Filemón y nos habla acerca de Onésimo. Onésimo era un siervo de Filemón y como podemos decir realmente en este caso ahí se aplicaba el sentido completo de que era un esclavo. Él trabajaba para él y sin embargo el hombre se escapó. En un momento en que Pablo estuvo prisionero, lo encontró, habló con Pablo, escuchó la palabra, obedeció y entonces Pablo le escribe esta carta a Filemón de vuelta. Hermano Filemón, aquí te envío Onésimo de vuelta, lo quiero que trabaje conmigo, quiero que sea como Timoteo, como Tito y como otros que están trabajando conmigo. Sin embargo, sé que es de tu propiedad y voy a respetar eso y te lo envío de vuelta para que trabaje contigo y no solamente lo veas como un siervo, sino que lo veas como un amado hermano en Cristo. Podemos leer más esa carta y cada uno les exhorto a que lean ese capítulo, es bastante corto, en su momento de tiempo libre, y vean cómo Dios nos provee el perfecto ejemplo de cómo alguien que era considerado inútil se convirtió en alguien útil para la obra del Señor, y ese es Onésimo. Una vez que hemos estudiado acerca de la restauración en el siglo I, vamos a ver algunos ejemplos de la restauración en el siglo pasado. Y estos ejemplos los podemos ver vividamente en la historia de la iglesia aquí en Panamá. En la década de 1940 había una gran presencia de soldados estadounidenses en el territorio panameño. Muchos de ellos, a través de los estudios y la experiencia que ya tenían, ya eran cristianos, ya habían obedecido el Evangelio y ya sabían lo que tenían que hacer para orar a Dios. Como sabemos, Hebreos 10:25 nos dice claramente un mandamiento que no podemos dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Estos hermanos, estos soldados sabían eso y a su manera buscaban la forma de reunirse cada primer día de la semana para adorar a Dios. Obviamente la bola pudo haberse ido regando y en 1950 ya habían 3 congregaciones establecidas en Panamá. Todo esto es información en base a un libro que es una enciclopedia acerca de todo lo que es la iglesia. Y bueno, no tengo el libro, pero les puedo dar la información más tarde. Pero había nombres que ya sonaban en Panamá. Hombres tales como Gerald Frucia, Dean Rhodes, John Wright y Burt Brockman.
eran conocidos en el área como pioneros en la obra del Señor, en predicar el Evangelio y en acercar a Panamá a que las personas pudieran comprender cuál es la verdad tal como Dios la enseña y no como el hombre quiere enseñarlo. Precisamente el hermano Brockman se acercó a un joven indígena que muchos de nosotros llegamos a conocer, tuvimos la dicha de al menos tratar con él, a pesar de que en mi caso lo traté muy poco, pero ese hombre se llamaba Julio Cruz. El hermano Cruz en 1962 viajó a Estados Unidos, a la ciudad de Lubbock, Texas, y me hizo gracia que en la pequeña biblioteca que tenemos aquí encontré un libro que es de Lubbock, y precisamente el hermano viajó allá para estudiar, para prepararse. 2 años después regresó a Panamá, no solamente con la labor de trabajar en la nueva congregación que se abrió en Chilibre, sino también trabajar en el Instituto Bíblico Panamericano, que hoy muchos de nosotros conocemos como la Escuela Bíblica de las Américas. El hermano, después de casi 34 años de trabajar en la escuela, no solamente como instructor, sino como también director, él se retiró en el año 2000. Pero curiosamente su hijo, en parte de lo que hicieron como tributo al hermano Cruz, escribió que el hermano, a pesar de que se retiró del trabajo en la escuela, siguió predicando, porque para él considera que un siervo de Dios tiene un compromiso continuo en la labor del Señor. Ese concepto tenemos que mantenerlo con nosotros. El hermano Julio siguió predicando hasta el año 2010, cuando ya la salud no le permitía continuar trabajando como él amaba y como deseaba. Un hermano en Estados Unidos que precisamente se dedica a vender trajes, sacos, corbatas y vestimenta para predicadores, como les gusta decir ellos, le regaló un saco muy bonito a Jonathan, incluso le dijo, cuando, si mal no recuerdo, el hermano le dijo, cuando prediques tu primer sermón te regalo el traje completo. Obviamente ahora estamos lejos y no sabemos si el hermano está vivo, no sabemos si la promesa se puede cumplir, y Jonathan aún no lo ha visto predicar su primer sermón, pero el hermano me dijo acerca de lo que dijo otro hermano, cuando él supo que éramos de Panamá, nos dijo, yo sé quién es Julio Cruz, tal vez no lo conocí en persona, pero otro hermano me dijo, él es el Alexander Campbell de Panamá. Ahí es donde tenemos que aclarar y afirmar lo que la palabra de Dios nos enseña. La iglesia no es de Campbell, la iglesia no es de Brockman, la iglesia no es de Cruz, no es de Hawkins, no es de Hernández, no es de Retana, no es de Torres, no es de Valencia. La iglesia es de Cristo. Ninguno de nosotros ha muerto en la cruz y dado su valiosa sangre para comprar la iglesia como lo hizo el Señor, tal como nos dice Hechos 20:28. Sin embargo, algo que sí es necesario recalcar es que todos estos hombres han aportado mucho para que el día de hoy aquí estemos reunidos, para que escuchemos la palabra, para que la estudiemos, para que nos dediquemos, para que enviamos hombres para que se preparen, estudien y aprendan más de cómo servir a Dios, para que nosotros tengamos la oportunidad de servir como lo estamos haciendo hoy en día. Así como Pablo tenía por hijos de la fe a Timoteo y a Tito, muchos de estos hombres, especialmente el hermano Cruz, tuvo muchos hijos en la fe aquí en Panamá. Yo sé que ustedes conocen mucho más hermanos que yo, y creo que el hermano James, no sé si dio clase con el hermano Julio, pero sé que el hermano Tomás trabajó con él, incluso fueron compañeros en misiones y demás actividades. Pero sé que está el hermano José Chavarría, que está Alonso Racine, que está Rafael Barrantes, Carlos Barrientos, hombres que están en Estados Unidos, Iber Valencia, Robert Ferguson, y sé que hay muchos hombres más que han pasado por la escuela, que han estudiado con el hermano Cruz, y que hoy muchos de ellos son fieles siervos del Señor en todo lo que hacen. Fue en el año 2011 en el edificio de la Iglesia de Cristo en Chilibre, donde el hermano Tomás Houghton bautizó a un joven varonil y bien parecido de Costa Rica. No recuerdo si el hermano Julio estaba ahí presente, porque sabemos que estaba bastante enfermo, ¿verdad? Pero el hermano, si estuvo ahí presente, tuvo la oportunidad de gozarse, cantar junto con los demás hermanos que estaban presentes, porque la alma de un tico que fue criado en la iglesia católica, que a pesar de que no la practicaba, aún la defendía, llegó un momento en que comprendió que solamente en Cristo está la salvación. No es lo que alguien más me diga o lo que yo piense. Tengo que ir a la palabra de Dios y comprender que es en la obediencia a la palabra que yo puedo servir a Dios como debe de ser. Y fue cuando en ese momento reconocí que tenía que ser bautizado para el perdón de mis pecados y para poder empezar esta nueva vida que Romanos 6:4 nos dice. Somos bautizados en Cristo, crucificados en Cristo, y como tales tenemos que servir a Cristo, porque empezamos esa nueva vida gracias a Él. El hermano Cruz, ciertamente,
sabía el valor de un alma, Mateo 16, 26. Muchos hermanos hoy en día lo saben y conocemos de muchos que van a lugares que nadie quiere ir a trabajar. Hay algo que me hace gracia porque muchos hermanos me preguntan cómo me va con el trabajo. El trabajo va bien, hay bastante trabajo. El problema es el ingreso. ¿Por qué? Porque ninguna empresa me ha contratado aún para poder hacer trabajo secular, pero estoy bastante ocupado en el trabajo de la obra. Hay algunos hermanos que confían en el Señor, creen en el trabajo del Señor y nos han estado apoyando, pero llega un momento en el que ya las deudas comienzan a acumularse. Pero no perdemos la fe de servir al Señor en todo momento, porque para eso fuimos a Estados Unidos, para eso nos preparamos y para eso vinimos, porque tenemos que estar dispuestos a servir a Dios en todo. El hermano Cruz fue un siervo humilde que se esforzó en la gracia que es en Cristo Jesús y enseñó y preparó a hombres fieles a que salieran a enseñar la palabra. El hermano Tomás mencionó acerca de ese versículo, 2 Timoteo 2:2. Estoy seguro que muchos hoy extrañan a este hermano que sabemos partió de este mundo a su recompensa el 25 de febrero del 2015. Solamente una persona, eso fue el hermano Cruz, fue un simple, como mencionamos al inicio, un indígena llegó, escuchó la palabra de Dios y el efecto que causó en tantas personas, el efecto que muchas personas antes que él también habían causado, y que hoy en día muchos de los que estamos aquí obedecimos el Evangelio y comprendemos que si no hacemos lo que Dios quiere, no vamos a tener esa recompensa que debemos y queremos tener. No solamente aquí en Panamá fue su efecto, también fue en Centroamérica, y si mal no recuerdo, el hermano Ferguson es estadounidense y está allá en Estados Unidos predicando, pero él no estudió allá, sino que vino a prepararse acá. Tenemos que recordar que Dios nos dice que si hacemos su trabajo, tenemos que recoger o recolectar esos frutos del buen trabajo que hacemos para Dios como un buen y fiel siervo, tal que son las palabras que queremos escuchar, Mateo 25, 21. Entonces, terminando con este pequeño detalle, el siglo pasado, ¿qué nos toca hoy en día? ¿Cuál es la restauración hoy en día? ¿Cómo trabaja la restauración de la iglesia que Cristo fundó hoy en día? Muchos se apartan, muchos se alejan, muchos no han escuchado, muchos deciden hacer lo que su pastor le dijo en la congregación donde se reunía anteriormente. Otros deciden seguir lo que el mundo le dice porque el fútbol o el alcohol es más importante. Pero los que conocemos la palabra de Dios y comprendemos, estamos aquí hoy sirviendo en espíritu y en verdad, que eso es lo que el Señor quiere de todos nosotros. Veamos Marcos 16, 15 a 16. Esta es una misión que fue dada a los apóstoles, pero no solamente a ellos, sino a todo cristiano que obedece el Evangelio. Simple y sencillamente nuestro Señor Jesús dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Aquel que cree y sea bautizado será salvo. Y entonces, ¿qué está haciendo para...? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay una conexión ahí, hermanos, no podemos desconectarla. Esa pequeña letrita I une el creer y el bautizar. El que no ha sido bautizado para el perdón de sus pecados, simple y sencillamente no puede ser salvo. Y tal como lo dice, si no cree y si no, al no creer no es bautizado, no gozará de la bendición que Dios da y será condenado. La restauración no ha acabado y no se trata simplemente de quien está detrás del púlpito o en el púlpito hablando en una congregación cada domingo o extendiendo una clase cada domingo. Es una labor de todos los que estamos aquí. Tenemos grandes ejemplos de los que ya hemos mencionado algunos y sé que habrán muchos más. Así como los estudiantes hoy en Memphis están haciendo sus papeles o esas exposiciones acerca de predicadores de la antigüedad, así en algún momento algunos de los muchachitos que están acá puede que prediquen acerca de los que estamos hoy sirviendo. Pero no se trata de nuestra gloria, se trata de la gloria de Dios, y el poder llevar la palabra a cuantas personas podamos para que comprendan lo hermoso que es ser cristiano. Muchos de ellos han trabajado duro durante su vida y conocemos muchas historias de ellos, de cómo han sufrido. Sin embargo, están fieles y trabajando. Y es el mismo ejemplo que tenemos que seguir, porque esta misión, esta restauración no ha acabado, sino que continúa día tras día. Es un mensaje que no solamente para llevar a aquellos que están allá afuera, que no conocen la verdad. Es un mensaje que nosotros tenemos que guardar para nosotros, comprender, y no solamente tomar notas el día de la clase, el día domingo, y poder guardar ese papel luego, sino aplicar en nuestra vida día tras día. Aparte de eso, hermanos, tenemos que ir a buscar a aquellos que se han apartado. Muchos de ellos son nuestros papás, son nuestras mamás, son nuestros hermanos, son nuestros tíos, son personas a las que queremos. Lo cierto es que ningún cristiano aquí quiere ver un ser querido que se pierda en el infierno.
Todos queremos la misma meta, todos tenemos el mismo objetivo, pero si no trabajamos por él, no hay forma de que podamos ayudar en la obra y poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. La restauración fue, es y siempre será importante. El apóstol Pablo se enseñó acerca de Onésimo y cómo ese hombre inútil se convirtió en alguien útil para el Señor. Cómo el Señor, durante el primer siglo ocurrió todo eso. Cómo el siglo pasado y siglos anteriores siempre hubo hombres fieles a Dios predicando la palabra tal como la palabra es, para servir y agradar a Dios en todo y darle lo mejor de Él, de sus vidas, de ellos, al Señor. Algunos quizás fallaron, pero muchos estuvieron activos todo el día hasta el día de su muerte, sirviendo al Señor. No puedo cerrar sin mencionar a un hermano que quiero mucho, que es el hermano Garland Elkins. El Señor cumplió 90 años metido en un centro de rehabilitación porque tuvo una cirugía por cáncer a los 90 años. Y el Señor todos los días, su objetivo era, voy a terminar el tratamiento, voy a volver a casa. Pero cuando cumplió los 90 años, su único deseo era, cumplió los 90 años un sábado, su deseo era ir el domingo y poder predicar la palabra de Dios. El hermano lo cumplió, murió un par de semanas después y precisamente dentro de un par de semanas se cumple el año que murió. Pero es un hermano que estuvo fiel hasta la muerte y siempre estuvo sirviendo al Señor. Es un hermano como muchos otros que conocemos, están dispuestos a servir a Dios en todo. La gran pregunta es cuántos de nosotros estamos dispuestos a servirlo en todo. Hay un himno en inglés que dice We'll work till Jesus comes, que no lo conozco en español, busqué y busqué y no lo encontré, pero en su coro simple y sencillamente dice las siguientes palabras: trabajaremos hasta que venga Jesús y nos reuniremos en casa. Es mi deseo, al igual que sé que todo cristiano, que todos los que estamos hoy aquí reunidos, trabajemos constantemente para el Señor y que cuando ese día llegue, todos podamos reunirnos en casa. La restauración es ahora, debemos regocijarnos en ella. Si hay alguien aquí presente que aún no ha obedecido el Evangelio, sepa que estamos para ayudarle y que simple y sencillamente el bautismo, cualquiera de los que está aquí va a ser más contento que nadie de poder apoyarle en ser bautizado por la perdón de sus pecados. Hemos escuchado la palabra de Dios, creemos que Él existe y que Él es, sabemos que debemos de arrepentirnos y reconocemos que hay momentos en los que nos equivocamos y tenemos que dejar esa vida atrás y tenemos que confesar el nombre del Señor Jesucristo para entonces poder ser bautizados por perdón de nuestros pecados. Aquellos que ya lo hicimos tenemos que reconocer que hay momentos en que fallamos, pero por medio de la oración Dios nos permite volver a Él, arrepentirnos y servirle como es debido. Si ese es el caso de alguno que desea aceptar la invitación el día de hoy, háganoslo saber mientras el hermano Arnulfo nos dirige en un himno y Dios les bendiga a todos ricamente. Amén.